Si cayera en nuestras manos el manual de instrucciones de un sistema capaz de redirigir su propia energía o hackear sus circuitos eléctricos para apagar incendios internos, pues pensaríamos que es una nave espacial hiperavanzada. O sea, tiene diagramas de soporte vital y redes de comunicación que parecen ciencia ficción pura. Totalmente. Suenan a algo salido de una película futurista. Exacto. Pero la cuestión es que ese manual no es para una máquina. Es un texto médico sobre nuestra propia biología humana. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Y es una inmersión que vale la pena. Sí, porque el objetivo de hoy es explorar los sorprendentes y complejísimos mecanismos mediante los cuales el cuerpo responde a las lesiones graves. Tenemos un análisis exhaustivo sobre el trauma sistémico y honestamente quedé fascinada. No es un simple corte que cicatriza, es una guerra total. Bueno, vamos a desempacar esto. Fíjate que la magnitud de esta respuesta es algo que a menudo se subestima muchísimo. Completamente. Siento que leer estas fuentes te da un respeto nuevo por nuestra ingeniería celular. Claro, porque durante mucho tiempo ha existido este mito de que los sistemas del cuerpo operan en, digamos, compartimentos aislados. Nos enseñan que el sistema neurológico hace lo suyo, por un lado, el inmunológico patrulla por otro, y así. Como si fueran departamentos de una empresa que no se hablan. Exactamente, esa es la idea clásica. Pero la respuesta al trauma agudo destruye ese mito por completo. Lo que los documentos de hoy nos muestran es que ante una lesión grave, esos muros desaparecen. Emerge una única maquinaria de supervivencia trabajando al unísono. Y para quienes nos escuchan y buscan entender esta escala tan masiva, creo que el mejor lugar para empezar es la zona cero, el momento exacto del impacto. Me parece el punto de partida perfecto. Antes de que el cerebro se entere, las alarmas tienen que sonar ahí mismo, en el tejido dañado. Las fuentes mencionan una vía que suena a código militar, la HMGB1. Y me pareció rarísimo porque no es algo que el cuerpo fabrique en ese momento, sino algo que se derrama. Sí, y para entender esa vía, hay que visualizar lo microscópico. Esta proteína HMGB1, en un día normal, vive pacíficamente dentro del núcleo de la célula organizando el ADN. O sea, ¿es como un trabajador de mantenimiento interno que está ahí tranquilo? Tal cual, un trabajador haciendo su turno. Pero cuando la célula sufre un trauma violento, no muere de forma programada. Simplemente explota. ¡Wow! Y al romperse, esa proteína se derrama al exterior y cambia de función por completo. Se convierte en una bengala de socorro molecular, advirtiendo al tejido que hay peligro. Una bengala que avisa a las fuerzas de seguridad locales. Claro. Y ahí entran unas moléculas de las que habla el texto, las pentraxinas. Las fuentes marcan una diferencia enorme entre la clásica proteína C reactiva y otra llamada pentraxina 3. Ah, ahí diste en el clavo con esa distinción. El origen de ambas lo cambia todo. A ver, explícanos esa diferencia. Pues mira, la proteína C reactiva, o CRP, se produce en el hígado ante una inflamación general y puede aumentar hasta 1000 veces en la sangre. Es potente, pero viene de lejos. Ajá, es secundaria. Exacto. En cambio, la pentraxina 3, o PTX3, se produce de inmediato en los tejidos periféricos, justo en el lugar del daño, generada por las propias células locales. Fíjate que estaba pensando en cómo visualizar esto. Me da la impresión de que la CRP es como una transmisión en cadena nacional que viene de la capital, o sea, el hígado. Ajá, declarando un estado de emergencia. Sí, pero la PTX3 sería más como una transmisión en vivo que hacen los vecinos desde el lugar exacto del desastre. Lo fascinante aquí es que esa analogía de la transmisión en vivo es perfecta y añade una gravedad enorme, porque no solo informan. Estas moléculas actúan casi como anticuerpos primarios que limpian los escombros. O sea, reportan y limpian a la vez. Sí, preparan el terreno. Pero volviendo a la transmisión en vivo, los datos son escalofriantes. Si los niveles de PTX3 alcanzan un pico masivo a las 24 horas del ingreso hospitalario, la probabilidad de supervivencia se desploma. Es decir, si la señal local es muy fuerte, las noticias son terribles. Exactamente. Es el indicador más puro del nivel de destrucción local. Pero aquí veo un problema de diseño. O al menos me lo parece. A ver, cuéntame. O sea, estas alarmas periféricas están gritando, pero el centro de mando, que es el cerebro, está encerrado en su propia fortaleza, la barrera hematoencefálica. Siempre nos han dicho que está súper aislado. Claro, el famoso órgano con privilegio inmunológico. Exacto.
Entonces, ¿cómo cruza esa señal de pánico los muros del cerebro para que el sistema nervioso reaccione? Esa idea del aislamiento total ya es obsoleta. El cerebro tiene formas de mirar por encima del muro a través de los órganos circunventriculares. Esos son los que tienen el endotelio fenestrado, ¿verdad? Sí, son literalmente pequeñas ventanas abiertas en la barrera que dejan pasar las señales inflamatorias. Además, un trauma masivo puede volver permeable a toda la barrera. Entiendo. Pero los textos dicen que esa no es la vía más rápida. Hablan del reflejo inflamatorio, y el nivel de coreografía ahí me pareció irreal. Es que lo es. Es una conexión de banda ancha. Totalmente. Porque no depende de la sangre, sino del nervio vago. Funciona como un cable de fibra óptica que envía la señal de dolor directo al cerebro. Y el cerebro registra ese daño al instante. Pero lo verdaderamente extraordinario es lo que hace después. Ajá. Inmediatamente envía una orden motora de regreso a través del mismo nervio vago, bajando hasta la cavidad abdominal directo al vaso. A ver, un momento. Necesito detener la marcha aquí. Dime. El cerebro literalmente usa impulsos eléctricos a través del nervio vago para ordenarle al vaso que actúe. ¿Electricidad estimulando glóbulos blancos? Es una locura, ¿verdad? Pero sí, esa señal eléctrica se traduce al lenguaje químico del sistema inmunológico en el vaso. No lo puedo creer. Los nervios liberan neurotransmisores que activan unas células T. Y esas células producen acetilcolina. Y esa acetilcolina va directo a los macrófagos, que son los glóbulos blancos en el sitio del trauma. Se une a sus receptores y les dice que se calmen. Exacto. Cambian a un fenotipo antiinflamatorio. Es como jugar al teléfono descompuesto, pero a la perfección. El cerebro usa el vaso como amplificador para gritarle a las defensas que bajen las armas. Y ocurre en tiempo real. Es una maravilla de bioingeniería porque detiene el fuego amigo en ese sitio específico sin apagar todas las defensas del resto del cuerpo. ¡Wow! Pero claro, el sistema nervioso es solo la respuesta rápida, ¿no? Como el freno de emergencia. Así es rápido pero no puede sostener una guerra a largo plazo. Para eso, el cuerpo necesita artillería pesada. Y ahí entramos al terreno del sistema endocrino, específicamente el eje HPA. Hipotálamo, pituitaria y glándulas suprarrenales. El nervio vago maneja los primeros segundos, pero el eje HPA organiza la logística pesada. Es como un efecto dominó que empieza en el cerebro y termina en los riñones, donde las glándulas suprarrenales liberan cortisol. La molécula maestra de esta fase, sí. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque el cortisol no funciona como otros mensajeros. Es soluble en lípidos, ¿cierto? Sí, y esa solubilidad es su superpoder. Mientras otras señales rebotan en la membrana celular y necesitan receptores externos, el cortisol la atraviesa como si fuera un fantasma. O sea, yo me lo imaginaba como un invitado VIP que ignora la fila del club y atraviesa la puerta de seguridad sin problemas. Es una excelente forma de verlo. Y una vez adentro, deja su abrigo, que serían las proteínas de choque térmico, y va directo a la cabina del DJ en el núcleo celular. Para apagar la música ruidosa, que sería la proteína NF-κB. Exacto. Desconecta al gran interruptor de la inflamación. Es una alteración genética directa. Pero la biología no permite apagar todo sin consecuencias. Si el cortisol silenciara todo, las bacterias nos colonizarían en horas. Claro, nos dejaría totalmente vulnerables. Por eso existe un contrapeso. Las fuentes hablan del factor inhibidor de la migración de macrófagos, el MIF. Ese me sonó como a un grupo de resistencia rebelde. Es una citoquina que contrarresta al cortisol para mantener activas las defensas, ¿no? Exacto, es un tira y afloja. Pero si el trauma es masivo, el balance se rompe. El MIF sube demasiado, la inflamación se descontrola y entramos en riesgo de CIRSI. La insuficiencia de cortisoides. Sí, el estrés es tan inmenso que las glándulas suprarrenales se agotan y no producen suficiente cortisol. Y ahí es cuando la inflamación gana la batalla. ¡Qué agotador! Y mientras las hormonas luchan por el control, el cuerpo enfrenta una crisis energética monumental. Las células necesitan combustible de inmediato. Claro. El sistema simpático inunda la sangre con epinefrina y norepinefrina. Yo entiendo que esto sube la glucosa y acelera el corazón, la clásica lucha o huida. Esa es la respuesta primaria. Sí, redistribuye la sangre a los órganos vitales. Pero leí que también regulan el sistema inmune. ¿Tienen receptores adrenérgicos los glóbulos blancos? Sí, receptores beta 2. Cuando la epinefrina se une, inhibe las sustancias inflamatorias agresivas. Básicamente, la adrenalina actúa como un sedante inmunológico.
Claro, porque si estás huyendo de un depredador con una herida, necesitas escapar, no que te dé fiebre en ese momento. Es priorización evolutiva pura. Solucionas la amenaza inmediata de muerte y pospones la curación. Es brillante. Pero espera un segundo. Entiendo la epinefrina, pero la grelina. Ah, la famosa hormona del hambre. Sí, o sea, la hormona que me dice que tengo hambre a la hora del almuerzo está actuando como un paramédico antiinflamatorio. ¿Cómo tiene esto sentido? Si conectamos esto con el panorama general, cobra todo el sentido del mundo. A ver, explícame, porque yo no le veía la lógica. Pues la naturaleza no suele inventar sistemas desde cero durante una crisis. Reutiliza herramientas cotidianas. En traumas severos, los intestinos sufren falta de sangre. Isquemia, mencionaban los textos. Exacto. Entonces, la grelina cambia de rol. Pasa de pedir comida a proteger las células del estómago e intestinos para mejorar la supervivencia. Y curiosamente depende de que el nervio vago esté intacto. Así es. Usa el nervio vago como línea de emergencia para enviarle una señal desesperada al cerebro. Es como decirle, usa la vía antiinflamatoria porque esto se colapsa. Todo está conectado. Milimétricamente conectado, sí. Y esto nos lleva a la última frontera, el colapso dentro de la fábrica celular. Porque todo este estrés cobra un peaje microscópico. Las células sufren un estrés mecánico insostenible. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel celular? Las fuentes hablan del estrés oxidativo y las especies reactivas de oxígeno, las famosas ROS. Las ROS se generan en las mitocondrias por el exceso de trabajo. Normalmente destruyen patógenos y son mensajeros que activan el inflamasoma. Yo lo veo como que la célula es una fábrica en pánico. Trabaja tan rápido que saltan chispas de las máquinas, que serían las ROS. Esa es una imagen muy precisa. Y algunas chispas alertan a los bomberos internos. Pero si son demasiadas y no hay antioxidantes que sirvan de extintores, queman toda la fábrica y destruyen el ADN. Totalmente. Ese delicado balance es vital. No son solo toxinas malas, son necesarias, pero el exceso es letal. Y eso nos lleva a la segunda crisis celular. La respuesta a proteínas mal plegadas en el retículo endoplasmático. Siguiendo con la analogía, la cinta transportadora va demasiado rápido. Y los productos salen defectuosos. El estrés celular arruina el control de calidad. Y la célula intenta pausar todo para limpiar el desorden, ¿no? Lo intenta, sí. Pero si no puede arreglar las proteínas, activa la inflamación severa o directamente decide morir. Apoptosis pura y dura. Y decían que esto es muy destructivo en pacientes con quemaduras graves. Sí, en pacientes quemados, este sistema se satura por completo, empujando a las células a un suicidio programado que empeora todo el cuadro. ¡Qué fuerte! Pero viéndolo de lejos, me parece una sinfonía hipercompleja. No es una inflamación desorganizada. Para nada. Es una orquesta perfectamente afinada. O sea, el cerebro escuchando, el estómago usando señales de hambre, el vaso recibiendo impulsos eléctricos. Todos en una llamada constante para mantenernos con vida. Y conocer todo esto plantea una pregunta importante para el futuro de la medicina. A ver, cuéntanos. Si sabemos que el daño profundo puede ser apagado por el reflejo del nervio vago, ¿qué pasa si en cuidados intensivos dejamos de usar fármacos inmunosupresores masivos? Ah, ya veo por dónde vas. ¿Y si en lugar de medicamentos usamos pequeños marcapasos eléctricos conectados a los nervios para hackear y calmar el sistema inmunológico? ¡Wow! Medicina bioelectrónica. Es algo fascinante para dejar a la audiencia reflexionando. Sin duda, es el futuro. Literalmente hackear nuestro propio manual de instrucciones. Bueno, para quienes nos escuchan, esperamos que siempre disfruten encontrando estas pepitas de oro de información. Muchas gracias por el tiempo y la atención de hoy. Siempre intentamos traerles los análisis más interesantes. Mantengan siempre viva su curiosidad. Hasta la próxima inmersión profunda.